Las diferencias dentro de Morena siguen creciendo. El partido que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y este martes el coordinador de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal, calificó de inconstitucional este plan B que pretende presentar el presidente López Obrador en la Cámara de Diputados. Esto luego pues de se conociera que no le alcanzaría la mayoría calificada, es decir, convencer a algunos legisladores de oposición para sacar su reforma electoral tal cual la mandó hace ya varios meses. Por su parte, la oposición en ambas cámaras advirtió que la iniciativa presidencial pues no va a pasar y que en caso de modificarse las leyes secundarias, que es el plan B del presidente López Obrador, se promoverá un acto de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Veremos si esto sucede, pues cuánto tiempo se tarda la Corte en resolver este acto de inconstitucionalidad. Por su parte, Ignacio Mier, de Morena, el coordinador de los diputados de Morena, reiteró este ultimátum que lanzó su partido para llegar a un consenso y no hacer valer su mayoría. Le vamos a presentar todos los detalles. Sigue dando mucho de qué hablar todo este asunto de la reforma electoral después de las marchas del domingo. Ha habido mucha información en estos 3 días y le vamos a tener todo el detalle. Con esto comenzamos las noticias de la mañana. Como es tan importante el que haya democracia, pues es probable que yo envíe una reforma que no requiere de 2/3 partes. Un plan B. Senador, yo le quiero preguntar, ¿es posible modificar la forma de elegir a los consejeros del INE y a los magistrados del tribunal sin tocar la Constitución? No, se requiere la reforma constitucional. ¿Es posible bajar el número de legisladores? No, se requiere la reforma constitucional. Políticamente, ¿qué significa que el presidente haya dicho que tiene un plan B, que la reforma electoral original está muerta? Yo tengo la impresión, sin poderlo comprobar, que el plan B es algo similar a la reforma eléctrica, porque no hay forma de que la mayoría calificada se construya en la Cámara de Diputados. La reforma eléctrica, decía Monreal, y también la de la Guardia Nacional, que todas están en la Corte, pero mientras tanto pues están funcionando. Fue así como este senador coordinador de los senadores de Morena, pues enfrentado mucho con Laida Sansores y con el presidente, descalificó el plan B que propuso Andrés Manuel López Obrador para modificar algunas reformas secundarias en materia electoral, para lo cual solo se requiere la mayoría simple, es decir, la que ya tiene Morena y sus partidos aliados. El coordinador de los senadores de Morena recordó que las leyes secundarias de la Constitución no pueden ser cambiadas sin una reforma constitucional de por medio, pues terminarían siendo impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se ve que va a suceder esta pues impugnación eventualmente, y veremos, le decía, cuánto tiempo tarda la Corte en resolverlo, porque los otros 2 casos de la industria eléctrica y de la Guardia Nacional pues siguen en la Corte estos actos o estas solicitudes de inconstitucionalidad y no se ha resuelto. Mientras tanto, la ley se sigue aplicando conforme se aprobó en la Cámara de Diputados y en el Senado. Bueno, Ricardo Monreal también explicó los motivos por los que Morena no va a conseguir esta mayoría calificada para sacar su reforma electoral y acusó a su propio partido de no cumplir con los acuerdos establecidos con el PRI para aprobar la reforma en materia de seguridad y de continuar con los ataques en contra de Alejandro Moreno por parte de Laida Sansores, que también está atacando a Monreal, y ayer lo volvió a tocar y lo vamos a tener ese tema. Esto fue lo que comentó a este respecto Ricardo Monreal. Yo digo que el PRI ya tenía la decisión tomada, no fue la marcha, porque el PRI se sentía que no le habían cumplido o que no se habían cumplido los acuerdos.
fundamentalmente los ataques que a diario recibía el presidente del PRI. Y creo que en la política los acuerdos son claves. Si no se honra la palabra, los partidos se alejan. Y tienen razón, si un dirigente, un funcionario o un poder que se compromete con una situación y no se cumple, el otro no está obligado a cumplir. Es como en materia civil el pacto sunt servanda. Si no cumples, yo no estoy obligado a cumplir. Y bueno, ¿en qué consiste este plan B y que las leyes secundarias pues se reformen según el presidente López Obrador? Aquí le platico todos los detalles en esta nota. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que su reforma electoral podría no llegar a la mayoría calificada para ser aprobada en la Cámara de Diputados, por lo que dijo presentará un plan B en materia electoral, el cual buscará que sea la ciudadanía quien elija a los consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral, además de reducir de 500 a 300 a los diputados plurinominales. Tras las declaraciones de López Obrador, actores políticos y especialistas calificaron este nuevo plan como inconstitucional, al asegurar que viola el artículo 41, el cual establece de forma clara la manera en que se deberán elegir a los consejeros del Instituto Nacional Electoral y los diputados en el país. El presidente reiteró que este nuevo plan en materia electoral busca respaldar a la ciudadanía, misma que dijo ve con buenos ojos las modificaciones que realizará su gobierno dentro del INE. Hay que recordar que esta no es la primera vez que López Obrador busca aplicar un plan B dentro de sus reformas constitucionales, pues en abril de este año planteó algunas modificaciones para lograr la aprobación de su tan polémica reforma eléctrica. Sin embargo, estas fueron rechazadas por la Cámara de Diputados al considerar que violaban la constitucionalidad del país. Si hubiesen aprobado la reforma constitucional, era 54-46. Los estamos llamando a un diálogo para buscar un acuerdo. Otro famoso plan B que utilizó el mandatario fueron las modificaciones a 4 leyes secundarias en materia de seguridad. Esto luego de no poder transferir el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena. Israel Morales, Heraldo Televisión. Y bueno, ante esta situación, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, adelantó que de ser presentado este plan B del presidente López Obrador, la oposición va a recurrir a una acción de inconstitucionalidad. Ya está cantado el escenario, como sucedió con estas dos reformas anteriores, ya le decía, la de la Guardia Nacional y la de la industria eléctrica. Y bueno, pues será la Corte la que tendrá que decidir, pues en el marco constitucional en materia electoral, pues no se puede modificar, así como lo dijo Monreal, con la mano en la cintura, sin que se cambie el marco constitucional. Estas fueron las palabras del senador Miguel Ángel Mancera. Lo que no se puede, a través de una ley secundaria, es modificar los marcos constitucionales. Esos no habrá manera de moverlos. Si se hiciera como en este caso, tendríamos que acudir a otra acción de inconstitucionalidad. Al tratarse de una acción de inconstitucionalidad, tendría la facultad de interpretar la Suprema Corte si es procedente o no. Por su parte, Jorge Romero, el coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, reiteró que no votarán por ninguna propuesta que afecte la democracia y la seguridad del pueblo mexicano. Advirtió que si el objetivo de Morena es solo discutir y aprobar esta reforma como dé lugar, pues el blanquiazul se levantará de la mesa de discusión y no habrá consenso. Se están polarizando también pues, los puntos de vista, las posturas, las posiciones de los partidos políticos allá en el Congreso de la Unión. Ignacio Mier, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, pues reiteró este ultimátum que lanzó su partido a la oposición para llegar a un acuerdo a más tardar el 23 de noviembre o en su caso impondrán su mayoría para sacar estas reformas o cambios legales, es decir, no constitucionales porque no les alcanza la votación, pero sí cambios a las leyes secundarias y después los van a impugnar y se van a ir a la Corte. En fin, esto fue lo que comentó Ignacio Mier. Si no tenemos un acuerdo a más tardar el 23 de noviembre, se dictaminará por mayoría en las comisiones, se presentará al Pleno y que cada quien asuma
su responsabilidad con relación al proceso electoral. El mandato del pueblo es claro, está explícito en todas las encuestas, quieren una reforma político-electoral. Y en medio de todos estos dimes y diretes, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, pidió a los funcionarios electorales del país actuar con responsabilidad y no caer en provocaciones frente a los ataques constantes del gobierno en turno, pues dijo que de ser así se estaría polarizando y dividiendo al pueblo mexicano. Y por cierto, el Instituto Nacional Electoral promovió ya una controversia constitucional ante el máximo tribunal en contra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esto por las supuestas violaciones a la autonomía del INE, luego de que la comisión emitiera una recomendación al instituto y lo calificara como un instrumento de sabotaje para el pueblo. A decir del INE, el objetivo de esta queja es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se apegue a su fil constitucional y respete las atribuciones de otros órganos, luego de que la comisión emitiera una recomendación al instituto y lo calificara como un instrumento, ya le decía, de sabotaje para el pueblo. Le urge a Morena y al presidente López Obrador llevar a votación ya la reforma electoral, la constitucional, la que propuso hace varias semanas, meses, y que supuestamente la redactaron Pablo Gómez y Horacio Duarte, y que la presentó el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados, porque fue del Ejecutivo que llegó a la Cámara de Diputados, se quedó ahí mientras pasaba todo el asunto de la Guardia Nacional, de extender hasta el 2028 la presencia del Ejército en las calles, en tareas de seguridad pública. Y bueno, pues ahora llegó el momento de debatir, de negociar la reforma electoral. Han sido muy claros los partidos de oposición en su postura. No va a pasar nada que atente contra el INE, que sea regresivo, que busque que sus consejeros o que los magistrados del Tribunal Electoral los elijan por una consulta o por un voto popular. No va a pasar eso, ya lo dijeron. En la marcha del domingo quedó además más claro no solo la presión, el costo político que aumentaba por parte de la presión de la ciudadanía, de la sociedad civil a los partidos políticos, a los legisladores de oposición, pero quedó claro ya también la postura de los presidentes de los partidos. No van a acompañar la reforma constitucional del presidente López Obrador. Pueden negociar algunas cosas que tienen que ver con los presupuestos y algunas otras cosas, pero no la reforma estructural de fondo que propone el presidente López Obrador. ¿En qué se va a quedar todo esto? Pues es que la historia ya las vivimos con la Guardia Nacional y con la reforma a la ley de la industria eléctrica. Va a pasar que van a querer cambiar las leyes, lo legal sí le alcanza a Morena para poder pasarlo en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado, y luego vendrán estas impugnaciones, se irá todo el asunto a la Corte, y la Corte tendrá que definir. Ahora, en este caso de reforma electoral, sí es muy importante que la Corte defina rápido esta acción de inconstitucionalidad. Prácticamente, se tendría que acompañar por parte de los ministros de la Corte esta acción de inconstitucionalidad, y se tendrá que definir a favor de la oposición, porque a todas luces se ve que es inconstitucional. Bueno, lo dijo Ricardo Monreal, que es el coordinador de los senadores de Morena, es decir, se ve que el camino va hacia allá, pero mientras tanto el presidente y su partido van a hacer todo el ruido posible, y en una de esas hasta les alcanza para la elección del próximo año del Estado de México y de Coahuila, no para el 24 seguramente, pero sí quizá para el 23, y se complicará, se seguirá polarizando y dividiendo el país, eso sin duda alguna, porque es una estrategia política electoral claramente del presidente López Obrador. Ya veremos qué sucede.